Hola, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la auditoría de los activos en el sector solidario, el cual siendo un tema demasiado importante, no solamente dentro de nuestro ámbito profesional, sino también conocerlo dentro del ámbito social y cómo se llevan a cabo ciertos procedimientos. De esta manera le damos continuidad a la presentación y nos encontramos con un índice, el cual nos indica los momentos en los cuales nosotros nos vamos a encontrar ciertos ítems en la presentación, tales como la introducción, ¿sí? Los activos de una entidad solidaria. Como bien sabemos, muchas veces los activos de una entidad solidaria tienen cierto margen de diferencia frente a otros activos de otras entidades. Características de estos activos, el catálogo de cuentas que generalmente se utiliza para las entidades de economía solidaria y demás, la metodología para la auditoría de los activos, porque como bien sabemos, existen las metodologías para poder hacer auditoría, ¿sí? Son perfiles también que encontramos para auditar los activos, la identificación, cómo identificar los activos, auditar, cómo se están auditando, etcétera. Activos en su generalidad como lo más importante es auditar como lo son propiedad, planta y equipo, auditorías tipo ejemplo, ¿sí? Y a la final lanzar informes o cómo se lanzan informes, recomendaciones después de hacer todo un proceso de auditoría. Como finalidad, tenemos la conclusión, el cual es el criterio de los exponentes para poder dar a entender una posición sobre el tema, sobre lo anteriormente expuesto. Por último, las referencias bibliográficas, las cuales son aquellas que contienen la fuente principal de donde se pudo obtener la información correspondiente. Tenemos entonces así como introducción que la auditoría de los activos en una entidad de la economía solidaria se le debe dar la importancia como se le da la importancia a cualquier auditoría de cualquier otra empresa, sin importar su razón social o procedencia de capital, ¿ok? Muchas veces nos damos cuenta que, como bien sabemos, las entidades que comprenden la economía solidaria muchas veces en su mayoría son fundaciones, cooperativas, precooperativas, sindicatos. Entonces se cree que tienen menos importancia que otras empresas, que otras organizaciones. Entonces, desde entrada, en la introducción es cuestión de desmentir eso y dar a entender que así como la importancia de otras empresas, sin importar si son públicas, privadas o con ánimo o sin ánimo de lucro, la auditoría en las entidades de la economía solidaria también son supremamente importantes, ya que en estos se encuentran los generadores de la actividad económica de una empresa. Los activos son los generadores de dicha actividad económica que se lleva a cabo, ¿sí? Los activos de una entidad de la economía solidaria. Sí, estos son todos los activos con los que cuenta la empresa o la organización, como bien lo conocemos, son todos aquellos recursos, bienes y derechos que son tangibles o intangibles. No importa realmente la representación en cómo se presente. Como bien sabemos, los activos, en su gran mayoría, de las empresas solidarias y cooperativas funcionan sin ánimo de lucro. O sea, los activos que tienen son utilizados muchas veces para llevar actividades económicas sin que estos sean retribuidos de manera lucrativa. Así como hay entidades de la economía solidaria que ejercen actividades con lucro, ¿sí? Un gran ejemplo es cualquier universidad que está bajo la afiliación o matrícula de una cooperativa y ejerce actividades académicas y es lucrativo la actividad, ¿ok? Sin embargo, también encontramos que por el contrario hay otras entidades que no llevan fines lucrativos, ¿ok? Entonces, queriendo decir esto, los activos son todos aquellos bienes, recursos y derechos por los cuales se utiliza para llevar a cabo dicha actividad económica sin importar si estas son con ánimo o sin ánimo de lucro. No obstante, es importante siempre llevar a cabo auditorías sobre los activos de estas organizaciones por medio de procedimientos detallados y de esta forma poder ejercer dictámenes según su realidad económica y financiera. Las auditorías no fueran auditorías si a la final no se hicieran dictámenes, ¿ok? Los dictámenes son aquellos resultados que se brindan a partir de un procedimiento estandarizado, cronometrizado, agendado y demás, dentro de todo el marco normativo. En este caso, auditoría hacia los activos. Las características de los activos, según los planos de cuentas, son clasificados según su clase, grupo, naturaleza, entre otras más características. Por tal motivo, los activos a auditar en una empresa, incluyendo los de la economía solidaria, también son tangibles, intangibles, así como son corrientes, no corrientes, fijos, no fijos,
y demás activos que podemos encontrar. A la finalidad, la intención es poder determinar cómo estos activos funcionan en el proceder de una empresa y cómo estos son auditables. En el catálogo general de cuentas para los activos del sector solidario podemos encontrar, por ejemplo, los disponibles, las inversiones, carteras de ventas por bienes y servicios, cuentas por cobrar, propiedad, plantilla y equipos, diferidos, otros activos, entre otras más cuentas que se pueden encontrar para el sector solidario. En este caso estamos mencionando cuentas mayores, o por lo menos las principales, dentro de lo que corresponde al tema y la presentación, que son los activos. Existen metodologías para poder realizar auditoría a los activos, ¿ok? Como bien conocemos, pues la auditoría de los activos dentro de una organización requiere de un orden, de una planificación, de una cronometrización, requiere una responsabilidad, ¿ok? Y estas responsabilidades atribuyen procedimientos de auditoría como se sustentan en las diferentes normas como las NIA, normas internacionales de auditoría, como también en las reglamentaciones establecidas dentro del marco local, ¿okay? Por medio de las entidades como la Super Solidaria, entre otros. Si se dan cuenta, en esta diapositiva lo que les quise dar a entender es que así como hay marcos normativos a nivel internacional, como son las NIAs, normas internacionales de auditoría, también existen normas locales. En este caso, reglamentaciones o marcos legales que interponen entidades locales como son Super Solidaria, entre otras. A eso como un gran ejemplo, como cuando hablamos, por ejemplo, de NIC o NIF, ¿sí? Las normas internacionales de información financiera, que son normas de carácter o origen internacional, y las NIC, que son normas de información contable que se rigen a nivel local, a nivel contable, ¿correcto? Entonces, básicamente así funcionan también los procedimientos de auditoría. A partir de las normatividades, así como también los marcos legales que hay dentro del país por medio de las entidades disponibles. Dentro de las auditorías encontramos diferentes perfiles para poder auditar los activos. Independientemente del tipo de empresa, como lo habíamos dicho antes, así se haya registrado pública, privada, mixta, solidaria, cooperativa, precooperativa, sindicato, independientemente de cualquier tipo de razón social que tenga la empresa o la organización o la entidad, siempre se deben tener aspectos claros dentro del rol auditor frente a los retos a los cuales se van a hacer. Antes que se haga una auditoría, independientemente qué tipo de auditoría, independientemente qué tipo de entidad, qué tipo de sector hace parte, económico, industrial, cualquier tipo, o sea, cualquier tipo, siempre hay que tener un perfil, siempre hay que tener un margen. ¿Para qué? Dentro de las generalidades de los perfiles nunca podemos descartar que todo parte del conocimiento de la entidad, queriendo decir entonces que siempre, independientemente de la auditoría que se haga, en este caso los activos, se debe partir desde el conocimiento de la actividad, ¿sí? Y al final, después de una serie de procedimientos, dictaminar las realidades económicas y financieras de la misma entidad, desde las partes específicas hasta la parte general. Específicas siempre y cuando sean cuentas específicas a auditar, o en general cuando en este caso se requieran informes más amplios. En este caso, como lo estamos haciendo en la presentación, informes con cuentas de activos, siendo estos, nuevamente dicho, sumamente importantes dentro de una organización solidaria o cooperativa, precooperativa, sindicatos, fundaciones, entre otras más. Identificación. En esta etapa del proceso, más conocida como el cuestionario de control, o como sí se conoce, es donde se vas a poder identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error en los estados financieros, procesos, en las cuentas de los activos de una organización, siendo estas dentro de los procesos auditables, dependiente de la NIA 315. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros cuando llevamos dentro de un proceso de auditoría, independientemente a qué tipo de entidad se haga o a qué tipo de organización se ejerza, siempre debemos aplicar normatividades que nos lleguen a nosotros a encontrar incorrecciones materiales para poder determinar qué ha sucedido y más adelante poder determinar cuáles son los efectos, cuáles son los factores que influyen a que esto suceda. Por eso dice, para poder dar una visión general, ¿okay?, sobre los factores que influyen en la efectividad de en la auditoría de los activos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo que está pasando? Arrojando así posteriores comparaciones de las cuales se hacen ciertas pruebas. Estas pruebas se hacen para comprobar las incorrecciones materiales evidentes que existen dentro de los activos reales soportados frente a los estados declarados de una entidad solidaria y cooperativa,
A la final no hay un trabajo que se pueda hacer bien si a la final no es comparado, ¿ok? Por eso cuando se hacen las auditorías muchas veces también es para poder comparar los resultados que son debidamente soportados por la entidad, por la fundación, por la cooperativa, precooperativa, esos estados financieros que son sustentados ante las autoridades competentes y también que se compara frente a los dictámenes que arroja la auditoría, en este caso auditoría de los activos. Entonces, en ese mismo orden de ideas, las auditorías, por cierta razón, deben ser comparadas para poder dar dictámenes y recomendaciones más efectivas, en este caso para los activos. En este caso encontramos, como lo habíamos dicho antes, activos como propiedad, planta y equipo, que dentro de las entidades de economía solidaria se tienden a verificar y comprobar como mínimo aquellas instalaciones físicas en donde éstas llevan a cabo sus actividades económicas. Generalmente, si tienen lucro o no tienen lucro, la auditoría de la propiedad, planta y equipo es muy importante, debido a que es un activo que realmente es físico, que hay que verificar que sí se esté contabilizando de la mejor manera y que ésta sí se esté reconociendo dentro del estado financiero como se debe. ¿Ok? Entonces es uno de los ejemplos más visibles que se pueden dar dentro de la auditoría de los activos, como lo son propiedad, planta y equipo. También tenemos auditorías de ejemplo, como por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo de inventarios, ¿ok? Como una guía, podemos decir, por ejemplo, se realizan las inspecciones físicas encontrando diferencias entre el informe suministrado y lo observado, tales como, cuando nosotros hacemos referencia a informe suministrado, estamos queriendo decir la información que nos da la administración a nosotros, la fundación, cooperativa, precooperativa, fundación, cualquier tipo de organización. Recuerden que cuando se hace un proceso de auditoría se recibe la información previamente declarada, informada, ya ejecutada y firmada, avalada, para después compararla con dichos hallazgos, dichos procedimientos, dichos procesos que se llevan a cabo por parte del auditor. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos comparaciones como por ejemplo la descripción, por ejemplo, de impresora Lexmark, HP, con placa de inventario, ¿ok? Placa de inventariado, o sea, tienen una referencia, y que cuando se hace la observación física, el check-in, o sea, cuando se hace el ingreso a la bodega, se hace la comparación, se observa, por ejemplo, que en la primera la superficie no tiene la placa física, quiere decir que ahí hay incorrecciones porque de pronto hay sustentos, en este caso activos e inventarios, entonces el informe dice que se sustenta algo y en lo físico se dice que se evidencia otra cosa diferente. Desde aquí nos vamos dando cuenta cómo se realiza la auditoría en los activos. Por otro lado tenemos otro ejemplo en descripción, silla auxiliar azul con brazos, ¿okay? Con placa de inventario de 44228 y en la observación se observa que tiene una placa de 692 en físico. Esto refleja una incorrección material debido a que los informes nos están sustentando información errónea que puede traer percances a un futuro, sea en la contabilización de los procesos de inventario con respecto a los cruces de cuenta que ésta realiza. Por esa razón es importante hacer las auditorías en los activos, independientemente del tipo de organización, en este caso de las entidades solidarias, para poder darnos cuenta cómo estas van funcionando y con mucha más rigurosidad, debido a que como estas precisamente trabajan sin ánimo de lucro en su gran mayoría, entonces toca ver que por lo menos si trabajan sin ánimo de lucro, por lo menos que en la parte de sus funciones no haya ninguna irregularidad, ¿sí? Porque ahí sí, como quien dice, apague y vámonos, dice el dicho. Entonces, desde ese punto de vista, ahí nos damos cuenta cómo se hace una auditoría o un ejemplo de una auditoría en la comparación del informe frente a la observación. Más adelante, después de hacer las comparaciones y las debidas observaciones, se deben lanzar informes como aquellas recomendaciones, ¿ok? Como aquellas que se le hacen a la administración, o por ejemplo, activos fijos depreciados totalmente, ok, listo. Se recomienda reflejar en las cuentas de orden los valores de los activos depreciados totalmente. A veces, anteriormente les decía en cierta diapositiva que muchas veces la auditoría, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, o cualquier otro tipo de activo, es para poder determinar si sí se está contabilizando correctamente los valores asignados a valga la redundancia, a los activos, que si se esté haciendo la respectiva correcta depreciación, que si se esté reconociendo debidamente como se debe, que no haya ningún inconveniente, entre otros. Por ejemplo, la 2, inventario a cargo de los funcionarios, ¿ok? Se recomienda en lo posible evitar asignar a un solo responsable.
un número excesivo de activos que dificulte su adecuado seguimiento y custodia. Se recomienda en lo posible evitar asignar a un solo responsable un número excesivo. Quiere decir que hay que tener un poco más de cuenta en los números seriales para que en un futuro no se dificulte el seguimiento o custodia de los activos. Esto más que todo sucede cuando se tienen grandes superficies con múltiples bienes de los cuales se debe tener un seguimiento más riguroso. Entonces son recomendaciones que hace el auditor a la administración. Dice la otra, cuando los bienes estén en poder de terceros, se debe garantizar que se dará buen uso y protección de los mismos durante el tiempo. Muchas veces nos damos cuenta, por ejemplo, en la Universidad Cooperativa de Colombia, que es una universidad que en cierto momento pues también me prestó un ajedrez, me prestó ciertas cosas, me prestó un dominó, juegos. Entonces, aquí las recomendaciones es que para la universidad, en este caso una cooperativa, se les recomienda que cuando los bienes estén en poder de terceros, recuerden que aunque sea un dominó, sigue siendo un bien de la entidad, de la cooperativa, se debe garantizar que se hará buen uso y protección de los mismos durante el tiempo que esté en su posesión. Por lo tanto, se recomienda generar un procedimiento para el amparo de los mismos. Esto, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que les acabo de decir. Establecer los mecanismos necesarios para que cuando los funcionarios observen que alguno de los bienes a su cargo no se encuentren en su poder o fueron retirados sin autorización previa. Por ejemplo, entonces todas estas recomendaciones se hacen en los respectivos informes después de hacer ciertos procesos de auditorías y seguimientos. Para concluir estas diapositivas y esta exposición, quiero decir que es uno de los temas más importantes debido a que los activos son precisamente aquellos que ayudan a que la empresa ejerza la actividad económica de manera efectiva. Podemos decir que los activos son todos aquellos bienes, recursos y derechos que gracias a ellos es que se hace usufructo para próximamente recibir ingresos. Más que todo lo vemos en entidades públicas, privadas, mixtas. En este caso, como decimos que las entidades de economía solidaria son un poco más inclusivas, muchas veces no tienen ánimo de lucro, sin embargo hay otras como por ejemplo la universidad que realizan actividades académicas y tienen fines lucrativos, aunque muchas veces obviamente tienen ayudas humanitarias, tienen ayudas como toda una cooperativa, que obviamente como toda cooperativa debe ser inclusiva, sin importar género, color, raza, religión, etc. Entonces este es uno de los temas más importantes y siempre es bueno saber cómo se le puede hacer seguimiento a los activos de una entidad de la economía solidaria. Aquí tenemos las referencias bibliográficas, las cuales sirvieron de fuentes para poder encontrar la información respectiva para poder hablar de este tema, ¿sí? Recordemos que sin las referencias bibliográficas difícilmente puede tener validez nuestro argumento, nuestra exposición, nuestra presentación. Le damos de antemano las gracias a todos quienes están viendo este video y espero les haya gustado en gran manera. Muchas gracias.